Vamos a ver en este vídeo dónde se representa gráficamente la tangente de cualquier ángulo comprendido entre 0 y 360 grados en la circunferencia goniométrica. De los signos ya hablamos en el vídeo anterior. Recordad que los signos de la tangente se comportan del siguiente modo. En el primer cuadrante y en el tercero, la tangente tiene signo positivo. Y en el segundo cuadrante y en el cuarto, la tangente tiene signo negativo. Entenderemos por qué cuando veamos dónde se representa. Elijamos primero un ángulo del primer cuadrante, es decir, cuyo valor esté comprendido entre 0 y 90 grados. Un ángulo de este cuadrante, por ejemplo, es el ángulo de 40 grados. Lo representamos en la circunferencia goniométrica. El vértice del ángulo se tiene que situar en el origen de coordenadas. Uno de los lados del ángulo tiene que coincidir con el eje positivo de las X. Y ahora el ángulo se abre 40 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, aproximadamente, llegará el ángulo pues hasta aquí. Lo puedo medir con el transportador, pero da igual. Más o menos, esto es un ángulo de 40 grados. Para ver dónde se dibuja la tangente, tenemos que prolongar la línea del ángulo hasta que veamos dónde se corta con esta recta que he dibujado aquí. Fijaos, se trata de la recta tangente a la circunferencia goniométrica en este punto, que es el punto de coordenadas 1, 0. ¿Por qué las coordenadas de ese punto son 1, 0? Pues porque el radio de la circunferencia goniométrica, recordad que vale 1, ¿vale? Es una condición necesaria para definir este instrumento matemático. Bueno, pues aquí tenemos el ángulo de 40 grados y este triángulo rectángulo que se forma trazando esta línea para cerrar el ángulo formando un triángulo rectángulo. Aquí tenemos el ángulo recto. Fijaos que el cateto contiguo al ángulo de 40 grados es el radio de la circunferencia goniométrica, por lo tanto vale 1. Y entonces cuando dividimos este cateto, el opuesto al ángulo de 40 grados, entre 1, nos da tangente de 40. Por lo tanto, la longitud de este segmento tiene que ser tangente de 40 grados. Por lo tanto, siempre que queramos representar la tangente de un ángulo en la circunferencia goniométrica, tendremos que prolongar la línea del ángulo hasta que corte a esta recta, a la recta tangente a la circunferencia goniométrica en el punto de coordenadas 1, 0. Como esta recta es tangente a la circunferencia goniométrica, por eso la tangente se llama tangente. Por ejemplo, si este ángulo mide 70 grados, la tangente de 70 será la longitud de este segmento. Fijaos que hasta aquí mide 1. Entonces vemos que la tangente de 70 es más que 1, es 1 y pico. Parece que sea hasta más de 1,5. Vamos a ver con la calculadora cuál es el valor numérico de la tangente de 70. Tangente de 70, bueno, pues 2,74. Eso es que el dibujo lo he hecho fatal. Vamos a dibujarlo bien. A ver, para que lo veamos. El ángulo de 70 grados no está donde yo lo he dibujado, sino que está aquí. Aquí está 70. Entonces ahí es donde corta la línea del ángulo de 70 grados con la recta tangente. ¿Vale? Esto. Entonces esta no es la línea del ángulo de 70 grados, es esta otra, mucho más amplia. Entonces hasta aquí mide 1, ese es el radio de la circunferencia goniométrica, hasta aquí mide 2, hasta aquí mide 3 y esto es aproximadamente 2,74. ¿Vale? Bueno, entonces ya estamos viendo dónde se representa la tangente de ángulos del primer cuadrante, comprendidos entre 0 y 90 grados. Pasemos ahora al segundo cuadrante. Un ángulo del segundo cuadrante será mayor que 90 y menor que 180 grados. Por ejemplo, el ángulo de 160 grados es del segundo cuadrante. Vamos a dibujarlo, para no cometer el mismo error que antes, de dibujarlo a ojo y hacerlo mal. Bueno, pues 160 grados, aquí está el valor. Dibujamos la línea del ángulo,
que es esta, ¿vale? Y este es el dibujo del ángulo de 160 grados, ¿vale? Voy a ponerlo aquí, el valor, porque si no aquí dentro me queda todo muy embarullado. Bueno, pues ahora, como os decía antes, tenemos que prolongar la línea del ángulo hasta que corte a esta recta. Claro, si prolongamos por aquí la línea del ángulo nunca va a cortar a esa recta. Por lo tanto, tenemos que hacer esa prolongación por este lado, ¿vale? Hacemos la prolongación por aquí. Y entonces se nos forma aquí este triángulo rectángulo y lo que mida este segmento, esto que estoy coloreando ahora más fuerte, eso es la tangente de 160. Fijaos que es negativa, porque va para abajo, y pequeña, porque hasta aquí sería -1. Entonces su valor es -0, algo. Vamos a ver cuánto es la tangente de 160. Tangente de 160 menos 0,36. ¿De acuerdo? Y veis, como os decía antes, que la tangente de un ángulo del segundo cuadrante tiene signo negativo. Bueno, ahora un ángulo del tercer cuadrante, entre 180 y 270 grados. Bueno, pues vamos a elegir, por ejemplo, el ángulo de 215 grados. 215 grados son 180 grados más 35 grados. Esto es para poderlo dibujar con el transportador, ¿vale? Porque en el transportador solo tengo ángulos hasta los 180 grados. Entonces le tengo que añadir 35 al de 180. Bueno, pues pongo el transportador al revés y aquí marco 35, ¿vale? Y ahora la línea del ángulo la dibujo desde el origen de ángulos, aquí. Esta es la línea del ángulo de 215 grados. Bueno, el ángulo se dibuja desde el origen de ángulos hasta ahí. Ahí está el ángulo de 215 grados. Tenemos que prolongar la línea del ángulo hasta que corte la circunferencia goniométrica. Por aquí. A ver, aquí, más o menos. Bueno, me sale que coincide con el de 40, pero en realidad eso es porque el dibujo no está muy bien hecho, porque tendría que coincidir con el de 35, con la tangente de 35, ¿vale? Estarían superpuestas la tangente de 215 y la de 35 grados, no la de 40. ¿Dónde se representa la tangente de los ángulos del cuarto cuadrante? Los que están comprendidos entre 270 y 360, que es el ángulo completo. Bueno, pues un ángulo del tercer cuadrante, por ejemplo, es el de 280 grados. El de 280 grados, para poderlo dibujar, es 270 más 10 grados más. Añadimos 10 grados al de 270. A ver, pues le añado 10 grados al de 270, que sería por aquí, y la línea del ángulo de 280 grados es esta, ¿vale? Dibujo aquí en otro color, azul, el ángulo de 280, así, desde el origen de ángulos, desde aquí, así todo hasta llegar a la línea del ángulo de 280 grados. Bueno, y ahora tenemos que ver dónde corta esta línea con la recta tangente a la circunferencia goniométrica. La tengo que prolongar. Y como veis, se me sale del folio, ¿vale? Prolongo la línea y prolongo la línea del ángulo, y es porque la tangente de 280 es un valor negativo con mucho valor absoluto. Vamos a ver cuánto vale la tangente de 280 que se me sale del folio. Menos bastante. Es negativa y grande. Tangente de 280 menos 5,67. Por eso no me cabe en el dibujo. Bueno, advertiros que hay dos ángulos, el de 90 y el de 270, que no tienen tangente. Porque
cuando yo prolongo la línea del ángulo pretendiendo que corte a la línea de la recta tangente, pues por mucho que las prolongue, como son paralelas, nunca llegan a juntarse. Lo mismo con el ángulo de 270 grados. O sea, que la tangente de 90 grados y la tangente de 270 grados, estas dos, no existen. No se pueden calcular. Si intento calcular cualquiera de ellas con la calculadora, por ejemplo la tangente de 90, pues me dirá que estoy cometiendo un error matemático. Math error. Bueno, y alguno pensará, bueno, pues ¿y si calculo la tangente de 90 dividiendo el seno de 90 entre el coseno de 90? Porque yo sé que la tangente de cualquier ángulo es el cociente del seno entre el coseno. Bueno, pues ¿cuánto vale el seno de 90? Como ya habréis visto en vídeos anteriores, el seno del ángulo de 90 coincide con el radio de la circunferencia goniométrica, 1. Y el coseno de 90, pues como aquí no hay anchura, el coseno de 90 es 0. Y el hecho de que me salga error matemático es porque si divido 1 entre 0, esta operación no tiene sentido. No tiene sentido matemático. Bueno, pues espero que hayáis entendido medianamente bien cómo se representa gráficamente sobre esta recta la tangente de un ángulo cualquiera comprendido entre 0 y 360 grados.